Entonces, en nuestro problema nos dicen determinar las ecuaciones de corte y momento para la siguiente viga, ¿sí? Entonces nos dan las reacciones AY, que serían 26K, y la reacción de Y, que serían 24K. Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de problemas, ¿sí? Aquí tenemos 26K y aquí 24K. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer el mismo análisis que hicimos de determinar una distancia X y demás, ¿sí? Hay otros procedimientos también que es, que les digo yo, por medio de integrales, ¿sí? Resoluciones de ecuaciones diferenciales, pero vamos a ver todos, pero vamos a enfocarnos unos más que otros, ¿sí? Entonces, aquí yo lo que voy a hacer es ver los casos de donde hay discontinuidad, ¿sí? Por ejemplo, nosotros sabemos que una discontinuidad, digamos, en una función es cuando, digamos, la función en un punto cambia de ser una función a ser otra diferente, o tiene un salto o un regreso en su valor, ¿sí? Esos van a ser los siguientes. Los casos de discontinuidad van a ser cuando hay carga puntual o una reacción, ¿sí? En este caso, una carga puntual como la de 30 sería un caso de discontinuidad, donde mi función de corte y momento cambian antes y después de ese valor. Otro caso también podría ser el inicio o fin de una carga distribuida, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el caso en el punto C, de B a C no tengo carga distribuida, pero exactamente en C empieza la carga distribuida, entonces ese es el inicio, ¿sí? Y digamos que si la carga distribuida terminara, ¿qué les digo yo? Aquí digamos en F va, un punto por así decirlo, ahí termina mi carga distribuida, ahí también antes y después mi función de corte y de momento va a cambiarse. Y otro tipo de caso de discontinuidad sería los momentos par puntual, ¿sí? ¿Qué significa? Supongamos que yo tengo por aquí un momento par, ¿verdad? Digamos un M. Tanto mi corte y mi momento van a cambiar dependiendo de ese punto. Bueno, específicamente mi corte va a cambiar, mi momento va a cambiar antes y después de ese punto. No sé si hay alguna duda o algún comentario. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Muy bien, entonces lo que voy a hacer es colocar mi distancia, ¿sí? Voy a colocar mi eje de coordenadas y X, ¿sí? El punto A va a ser, por así decirlo, mi origen. Entonces, yo ya que conozco estos valores, ya conozco estos casos, por así decirlo, tengo que hacer un corte entre A y B, un corte entre BC y un corte entre CD, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar con el tramo AB. Con el tramo AB. Ingeniero, Sí, decime. ¿solo cómo se llamaba por este método? Este es por método de cortes, ¿sí? Ok, gracias. Método de cortes o secciones. Muy bien, entonces voy a hacer un corte, sí, entre A y B. Entonces yo voy a tener aquí 26K. Siempre que hago un corte, recuerden que tengo una función cortante y un momento flector, ¿sí? Estrictamente hablando, también tengo una fuerza horizontal, pero no la vamos a tomar en cuenta, ¿sí? Y mi X que se mide de aquí
hasta acá. ¿Sí? Muy bien. No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. Entonces lo que yo voy a hacer es sumatoria de fuerzas en Y son iguales a 0, positivo hacia arriba. Entonces voy a tener menos V más 26K es igual a 0. Por lo tanto, V sería igual a 26K. ¿Sí? Esa es mi función. ¿Y de dónde va a ser válida? Va a ser válida solo en el tramo AB, digamos de 0 menor o igual que X menor que 6 pies. ¿Sí? Muy bien. No sé si alguien tiene dudas sobre esta función. O si está todo bien, todo claro. Perdón, ingeniero, una pregunta. Ajá, sí, decime. La V siempre se tomaba para abajo, ¿verdad? O para arriba. Sí, es la condición. Puedes asumirla para arriba también y el signo. Y cuando ya la despejes así, dejes el valor, te va a indicar si va. Ok, gracias. Muy bien, entonces ahora vamos a hacer sumatoria de momentos. ¿En qué punto? En el punto donde hicimos el corte. Entonces, sumatoria de momentos igual a 0, positivo en esta dirección. V no genera momento, M sí, M es positivo. Y tenemos 26 por su brazo que vendría siendo X y su signo negativo es igual a 0. Entonces el momento sería igual a 26X. ¿Sí? Y tendría el mismo dominio, 0 menor o igual que X, menor que 6 pies. Muy bien, no sé si hay alguna duda o algún comentario por el momento, si está todo bien, todo claro. Entonces, digamos, si yo agarro un Excel, por así decirlo, ahí yo voy colocando los valores de X, 0, 1, 2, 3, 4, 5, constante 26 y 26 sería una función recta. ¿Sí? Muy bien, ahora vamos con el tramo BC. Estas ecuaciones que yo determiné anteriormente son solo válidas para ese tramo en específico, ¿sí? Ahora las que yo voy a determinar para este tramo son totalmente diferentes, ¿sí? Entonces yo aquí tengo 26K, por aquí yo tengo 30K, aquí tengo V, esta V es diferente y este momento es diferente, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es la distancia que hay de aquí hacia acá? Bueno, esa nosotros sabemos que es 6 pies. Y la X nuevamente se mide desde el origen hasta este valor. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, voy a hacer nuevamente sumatoria de fuerzas verticales. Son iguales a 0, positivo hacia arriba. Entonces tengo menos V más 26K menos 30 es igual a 0. Por lo tanto, la función me va a dar igual a menos 4, ¿sí? Y lo dejo así, con ese signo, menos 4, ¿va? Y va a ser 0 menor o igual que X. Perdón, 6 menor o igual que X, menor que, ¿hasta qué punto? Hasta el punto C, que serían 10 pies. Muy bien, no sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario, si está todo bien, todo claro. Con la fuerza vertical. Si me queda negativo, bueno, lo dejo con ese signo. Significa que el cortante entre B y C va a ser constante menos 4. Ahora vamos a hacer sumatoria de momentos. Son iguales a 0. Positivo en esta dirección. Entonces yo voy a tener M, ¿sí? Menos 26 por su brazo que sería X, ¿sí?
y ahora tengo 30. ¿Cuál sería el brazo de 30? Si es la distancia del punto donde yo hago momentos hasta donde se aplica la fuerza, ¿cuál sería? X menos 6. X menos 6, muy bien. Sería X menos 6. Entonces, entre paréntesis, X menos 6 y positivo. Y esto es igual a 0. Despejo para M y me quedaría igual a 26X menos 30 por X menos 6. ¿Sí? No sé si hay alguna duda o algún comentario. Si todos vemos el X menos 6 y así. ¿Dónde está el X menos 6? Sería esta distancia. X menos 6. ¿Y cuál sería el dominio de nuestra función? Bueno, sería ser 6 menor o igual que X menor que 10. ¿Sí? No sé si hay alguna duda o algún comentario para pasar al siguiente tramo. Muy bien. Entonces vamos a pasar al siguiente tramo, el tramo CD. Entonces en el tramo CD vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener nuevamente nuestra viga, la fuerza de 26K, 30K y la parte de la carga distribuida. Aquí yo tengo nuevamente 6 pies. Ingeniero, Sí, decime. ¿solo porque la fuerza cortante no la ponemos como valor absoluto? Porque mira, en este caso eh, puede pasar de que el cortante nos dé una condición positiva o negativa, ¿sí? Entonces, así como en las funciones, cuando una función depende de X, vamos a considerar tanto un valor positivo como un negativo, ¿sí? Entonces, si nos queda ese valor, entonces significa que ahí va a estar entre B y C, va a ser negativo, ¿sí? No es necesario ponerlo positivo porque lo que nos interesa es más el efecto. Ya, gracias. Muy bien. Sí, disculpe una pregunta. Sí, decime. ¿El corte en una fuerza distribuida tiene que ser siempre al principio, tiene que ser a la mitad o se puede dividir en otras secciones? Mira, aquí con tal que esté entre el punto C y el punto D estamos bien, ¿sí? O Ah, sea, no es que esté a la mitad o así, sino que solo que esté entre esos tramos. está bien, gracias. Muy bien. Y recuerden que mi distancia X empieza desde acá hasta acá, ¿sí? Aquí yo nuevamente tengo otra función V, ¿sí? Y otro momento. Recuerden, y la fuerza distribuida tiene un valor de 2K por pie. Entonces vamos a hacer sumatoria de fuerzas en Y, cuál es a 0 positivo hacia arriba. Entonces tengo nuevamente menos V más 26 menos 30 menos 2. Esa es la carga distribuida. ¿En qué distancia actúa la carga distribuida? ¿Cómo llamaríamos ese pedazo que está actuando? X menos 10. Muy bien, así es. X menos 10. ¿Sí? Entonces aquí entre paréntesis, X menos 10 es igual a 0. ¿Sí? Entonces despejamos. V sería igual a menos 4 menos 2 por X menos 10. ¿Sí? Ahí tendríamos nuestra función de cortante. No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario.
Y el dominio nuevamente sería de 0, de 6, bueno, ahora sería de 10 hasta 20. Recuerden que nuestra viga mide un total de 20 pies. Muy bien. ¿Alguna duda o algún comentario? ¿Sí? Generalmente estas funciones no es necesario ordenarlas, reducirlas a su mínima expresión, ¿va? Sino que ya que tenemos la función, ya podemos evaluar los puntos, ¿sí? Y en nuestra calculadora, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren reducirlo a su mínima expresión, por así decirlo, pues ahí queda a criterios de ustedes. Solo Ingeniero, que, sí, decime. disculpe. Y siempre hay que hacer el diagrama de cuerpo libre de cada tramo. Sí, cada tramo para que veas qué fuerzas tenés y cuáles serían las distancias y demás. Eso, para eso te ayuda. Ok, gracias. Muy bien. Eh, Otra cosa que les iba a decir también, bueno, si ustedes quieren lo pueden reducir a su mínima expresión también, pero también hay mucho cuidado con su álgebra porque a veces yo he visto que hay alumnos que eso los traiciona. Entonces vamos a hacer sumatoria de momentos son iguales a 0, positivo en esta dirección, va. Entonces tengo nuevamente m menos 26x, ¿sí? Esa sigue siendo la misma distancia, más 30 por x menos 6, ¿verdad? ¿Sí? Ese valor se mantiene. Y ahora yo voy a colocar la carga distribuida que se aplica en 2 por x menos 10. Y recordemos que la carga distribuida se aplica a la mitad de la base. ¿Cómo sería la base ahora? X menos 10 dividido 2. Muy bien, gracias. X menos 2, menos 10, perdón, dividido 2. ¿Sí? Esta es, por así decirlo, la fuerza resultante. Y este es su brazo. Y creo que todo esto es igual a 0. ¿Sí? Entonces el momento me quedaría de la siguiente manera. 26x menos 30 por x menos 6. Menos 2 se va con 2 y me queda x menos 10 al cuadrado. ¿Sí? Y el dominio de la función de 0 menor o igual que, perdón, de 10 menor o igual que x menor que 20. ¿Sí? Entonces, si yo les digo que ahorita yo agarro una hoja de cálculo en Excel y grafico estas funciones en cada uno de los tramos, voy a obtener algo que se le conoce como diagrama de corte y momento, ¿sí? Con esas funciones. No sé si hay alguna duda o algún comentario. ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Sí? Muy bien, entonces lo que vamos a Ingeniero, hacer. Sí, decime. el diagrama de corte y momento, ¿habrá que hacerlo en algún examen futuro o solo basta con estas funciones? Sí, digamos en nuestro tercer parcial es, eh, sí, digamos combinación, hacer diagramas de corte y momento en unas vigas y en otras obtener las ecuaciones y evaluar, digamos que yo te digo cuánto vale el cortante en x igual 15, ¿va? Entonces, agarras la función que es válida en ese dominio, que es de entre 10 y 20, y evalúas los valores. Eso sí, como que sí te lo pido, ¿va? Ah, ya lo entendí. Gracias, ingeniero. También vamos a ver cómo dibujar los diagramas de corte y momento a mano, por así decirlo. Y también eso es como parte de nuestro examen tercer parcial. Nuestro parcial es mucho de este tema, ¿sí? Que prácticamente es solo esto. ¿Sí? No sé si hay alguna duda o algún comentario.
¿Todo bien? ¿Todo claro? Para pasar al siguiente ejemplo. Muy bien. Entonces vamos a pasar al siguiente ejemplo, que sería el ejercicio número 5. Entonces aquí nuevamente me dan la reacción AY de 25K. Y la reacción de Y de 35K. ¿Sí? En estos problemas yo les doy las reacciones, ¿sí? Porque obviamente ya estamos a una altura del curso donde ya sabemos de dónde vienen esas reacciones, por así decirlo. Entonces, para aprovechar el tiempo y demás, lo que hago es que ya se las doy, ¿sí? Ahora, en un eventual parcial o hoja de trabajo o demás, ustedes los tienen que determinar, ¿sí? Muy bien. Entonces, nuevamente en este problema tengo los casos de discontinuidad, ¿sí? Por ejemplo, tengo entre A y B una sección, entonces voy a tener que hacer un corte entre A y B, después entre B y C, y por último entre C y D, ¿sí? Entonces, dependiendo de cuántas discontinuidades tengo dos, voy a tener 3 tramos, ¿sí? Entonces voy a colocar el punto A nuevamente como mi origen, ¿sí? Y voy a medir X desde A hacia B, ¿sí? Entonces, vamos a analizar el tramo AB. El tramo AB. Entonces, el tramo AB nos quedaría de la siguiente manera. Perdón. Aquí yo voy a tener 25K. La distancia X. El cortante. Y el momento, ¿sí? Entonces voy a hacer sumatoria de fuerzas verticales. Son iguales a 0, positivo a la derecha. Entonces tengo menos V más 25K es igual a 0. Por lo tanto, V es igual a 25. ¿Sí? ¿Y cuál sería el dominio de mi función? De 0 hasta 10 pies. ¿Sí? El dominio, esta es una función constante, por así decirlo, de 0 menor o igual que X, menor que 10. Ahora, vamos con la siguiente parte, sumatoria de momentos en el punto donde hice el corte, ¿sí? También ustedes lo pueden hacer en cualquier punto, ¿va? Pero generalmente se hace solo en el punto donde se hizo el corte, ¿vale? Pero igual les debería dar el mismo resultado, ¿sí? Entonces, M positivo menos 25X es igual a 0. Por lo tanto, M es igual a 25X. Y su dominio de 0 menor o igual que X, menor que 10. Muy bien, no sé si hay alguna duda o un comentario. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es pasar al siguiente tramo. Entonces, el siguiente tramo nos quedaría de la siguiente manera. Sería el tramo después de la carga distribuida, ¿sí? Perdón, de la carga del momento puntual. Entonces pasamos al tramo BC. Y me quedaría de la siguiente manera. Por así decirlo. 25K. El momento puntual de, que en este caso este problema me dice que son 150
K por pie. Y nuevamente función cortante y momento flector. ¿Sí? Entonces, recordemos que la X siempre se mide desde el mismo punto de referencia, ¿sí? O sea, el punto A. ¿Sí? El punto A lo voy a nombrar yo como mi origen. Entonces, vamos a hacer sumatoria de fuerzas verticales. Son iguales a 0, positivo hacia arriba. Tengo menos V más 25K es igual a 0, por lo tanto V es igual a 25, ¿sí? Ven que esta función no cambia, ¿sí? Sino que su dominio podríamos decir que se extiende desde 0 hasta el punto C, que serían 20. Lo que pasa es que el momento no produce discontinuidad en el diagrama de corte. ¿Sí? Solo en el de momento, y ahorita vamos a ver cómo se ve el de momento, ¿sí? Cambiado para eso. ¿Sí? ¿Dudas o comentarios por el momento? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Sí? Muy bien, entonces voy a hacer sumatoria de momentos son iguales a 0, positivo en esta dirección, entonces tengo m menos 25x, ¿sí? Más 150 k por pie, ¿sí? Y todo esto es igual a 0, ¿sí? Lo igualo a 0. Entonces me quedaría que el momento es igual a momento es igual a 25x menos 150. Y el dominio de la función de 10 menor o igual que x menor que 20. ¿Sí? No sé si hay alguna duda o algún comentario sobre esta función, sobre este problema, o si está todo bien. Todo bien, todo claro. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es pasar al siguiente problema o el siguiente tramo, que sería el tramo CD. ¿Sí? Bien, entonces voy a bajar un poco y me queda el último tramo, el tramo CD. Por acá se los voy a colocar. El tramo CD. Muy bien, entonces voy a colocar yo 25K y voy a colocar el momento par de 150 libras por pie y la fuerza de 60K. Fuerza de 60K. Voy a colocar aquí mi función cortante y mi momento flector. ¿Sí? Y la distancia también sería desde X, ¿verdad? X y esta distancia hasta la fuerza de 60 sería 20. Recuerden, este es el punto A, B y C. Entonces, sumatoria de fuerzas verticales son iguales a 0, positivo hacia arriba. Tengo V negativo más 25K menos 60K, que es igual a 0. Por lo tanto, V me daría igual a menos 35, ¿verdad?
y el dominio de 20 menor o igual que x menor que 30. ¿Sí? Aquí yo tengo mi función v y ahora voy a pasar al siguiente caso, que sería sumatoria de momentos son iguales a 0, positivo en esta dirección. Entonces tengo m menos 25x, ¿verdad? Más 150 más 60, pero ¿cuál sería su brazo? Creo que 20 menos X, ¿no? O X menos 20. Muy bien, así es. X menos 20, gracias. ¿Sí? Es igual a 0. Entonces al final el momento sería igual a 25x menos 150 menos 60 por x menos 20. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, bueno, el dominio va es de 20 menor o igual que x menor que 30. ¿Sí? Ahora, si ustedes se dan cuenta, el procedimiento, por así decirlo, voy acarreando, ¿sí? Lo del tramo anterior, pero las fuerzas del tramo anterior, ¿sí? No es que yo haga un corte a la mitad y demás, ¿no? Sino que voy acarreando las de respectivos tramos anteriores. Ahora, esto, por si a alguien tal vez se le genera duda todavía, eh, tiene que ver, digamos, como, imagínense que yo les digo, hagamos un corte a una distancia de 25, ¿va? Entonces 25, como ya conocemos el valor numérico, entonces no estamos trabajando en términos de un valor que no conocemos, pero el análisis, o por así decirlo, es el mismo sentido, ¿sí? Es el mismo concepto. No sé si hay alguna duda o algún comentario. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Oh, perdón. Muy bien, gracias. Entonces, vamos a resolver un ejemplo adicional y después vamos a pasar a ver algo muy importante. Muy bien, entonces les voy a colocar yo esta parte. Y voy a cambiar de página. Muy bien, entonces nuevamente me dan en este problema las reacciones, ¿sí? Aquí yo tengo una reacción BY de 880 libras y una reacción CY de 520 libras. ¿Sí? Entonces les doy un momento para que lo copiemos y ahorita lo vamos a resolver. Solo ingeniero. Sí, decime. ¿Por qué es que las reacciones en X no las tomamos en cuenta? Lo que pasa es que como no tenemos fuerza horizontal, entonces la reacción en X nos daría 0. Ah, ya. No es que no se omitan entonces, sino que solo no hay otra fuerza externa. Ajá, digamos si hubiera una fuerza horizontal, pero generalmente para dibujar los diagramas de corte y momento, me interesan las fuerzas que, por así decirlo, son perpendiculares a mi viga, ¿sí? Forman 90 grados con ella. Ah, gracias. Ujú.
Muy bien, entonces vamos a iniciar con este problema. Tenemos bueno, al inicio 200 libras, ¿sí? Y también tenemos una reacción y cabal el punto B es un inicio y final de la viga. Entonces vamos a tener dos tramos, por así decirlo. Entonces vamos a iniciar con el tramo AB. Que nos quedaría de la siguiente manera. Vamos a colocar únicamente, aquí no tenemos reacción por así decirlo, solo tenemos 200 libras que son una carga aplicada. Tenemos la distancia X, ¿sí? Que X puede ser 1, 2, 3, 4, ¿sí? Puede tomar cualquiera de esos valores. Entonces aquí X y aquí V y M. Entonces, si desean, podemos hacer sumatoria de fuerzas en Y. Son iguales a 0, positivo hacia arriba. Entonces tenemos menos V menos 200 es igual a 0. Significa que V para cualquier función, para cualquier valor de X, o sea, 1, 2, 3, 4, siempre vamos a colocar negativo 200 libras. ¿Sí? Y su dominio es 0 menor o igual que X menor que 4. Muy bien, ya que tengo yo este dominio, ahora voy con mi siguiente ecuación que sería sumatoria de momentos en el punto donde hice el corte iguales a 0, positivo en esta dirección, entonces tengo M más 200 por X es igual a 0. Despejo para M y me queda que el momento va a ser igual a menos 200 X, ¿sí? Y el dominio de 0 menor o igual que X menor que 4. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna duda o algún comentario sobre este tramo? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Muy bien. Entonces vamos con el siguiente tramo que sería el tramo BC. Con el tramo BC. Entonces, ¿cómo nos quedaría esta parte? Bueno, vamos a colocar todas las fuerzas después de C, después de B, perdón. Entonces tengo 200 libras. Tengo la reacción vertical de 880 libras. Y el inicio de la carga distribuida, que son iguales a 120 libras por pie. Y recuerden, aquí yo tengo V y aquí yo tengo M. No sé si hay alguna duda o algún comentario. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Bueno, recuerden mi X se mide de acá hacia acá. Y también algo muy importante, que esta distancia de aquí hacia acá son 4. Entonces vamos a hacer sumatoria de fuerzas en Y. Puedes hacer 0 positivo hacia arriba. Entonces tengo menos V menos 200 más 880 menos 120 por
¿Cuál sería donde actúa? X menos 4. Y todo esto es igual a 0. Despejo para V y me quedaría igual a 680 menos 120 por X menos 4. ¿Sí? ¿Y cuál sería el dominio de la función? Bueno, del punto B hasta el punto C. De 0 menor o igual, perdón, de 4 menor o igual que X menor que, recuerden que X, la longitud total de mi viga es 14, ¿sí? Entonces hasta 14 pies. No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario sobre esta función. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Muy bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es pasar a el siguiente tramo, que sería el tramo, perdón, la sumatoria de momentos, ¿sí? Entonces voy a bajar un poco. Me quedaría de la siguiente manera. Sumatoria de momentos en el punto donde se aplica la carga son iguales a 0, positivo en esta dirección. Entonces tengo M, ¿sí? Más 200 por X, ¿sí? Menos 880 por X menos 4 más 120. Ya sabemos que actúa en X menos 4. ¿Y cuál sería? ¿Dónde se concentra esta fuerza resultante? ¿Sí? Que depende de X. X menos 4 y 2. En gracias, X menos 4 dividido 2. Gracias. Entonces todo esto es igual a 0. Despejamos para M. Y nos queda M es igual a menos 200X más 880 por X menos 4 menos 120 dividido 2, 60 va. 60 por X menos 4 elevado al cuadrado. Y el dominio de mi función de 0, perdón, de 4 menor o igual que X menor que 14. ¿Sí? No sé si hay alguna duda o algún comentario. ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Sí? Estamos entendiendo esta parte, cómo evaluar las funciones y demás. Entonces, si yo les dijera, determinen el valor de M en X igual 12, entonces ya saben cómo hacerlo o pueden hacer un corte directamente en 12. ¿Okay? ¿Alguna duda o algún comentario? Así les coloco el siguiente ejemplo. Todo claro, ingeniero. Muy bien, gracias. Entonces les voy a colocar la siguiente función. Vamos a cambiar de página. Entonces, este es el ejercicio que vamos a realizar. Les voy a dar un momento para que lo copiemos y ahorita lo vamos a resolver.
Muy bien. Entonces nuevamente me dan las reacciones 29 y 11. Entonces vamos a colocar 29K kilonewtons y 11 kilonewtons. ¿Sí? Entonces, si desean, iniciamos con el tramo AB. ¿Sí? Recuerden, tenemos dos discontinuidades. Entonces, en el punto B cabal nos va a separar nuestra ecuación, tanto en un punto inicial como en un punto inicial. Entonces, vamos a iniciar en el tramo BC, AB, perdón. Entonces, el tramo AB nos quedaría de la siguiente manera. Entonces, tenemos aquí V y aquí tenemos M. Y aquí la reacción de 29. Y recuerden nuestra carga distribuida, 8 kilonewton metro. Y a una distancia X, ¿sí? Medida desde el punto A hasta acá. Entonces, sumatoria de fuerzas verticales son iguales a 0, positiva hacia arriba. Entonces tengo menos V más 29 menos 8. ¿Dónde actúa la fuerza distribuida? ¿Cuál sería esa longitud? X, ¿no? Muy bien, así es, serían a 8x. Gracias. Recuerden, base por altura. Esto es igual a 0. Despejo para V y me queda 29 menos 8x. Y el dominio de la función de 0 menor o igual que x menor que 5 metros. Yo ya tengo mi función. Entonces, ¿qué es lo que me toca hacer ahora? Bueno, voy a hacer sumatoria de momentos. En el punto donde hice el corte, igual es a 0, positivo en esta dirección. Entonces tengo m menos 29x, ¿sí? Yo ya sé que la carga distribuida se aplica en es 8x, pero ¿cuál sería su brazo? X dividido 2. Muy bien, así es, x dividido 2. Entonces nos quedaría todo esto igual a 0. Entonces, m a qué sería igual a 29x menos 8 dividido 2, 4. 4x al cuadrado, ¿sí? Y el dominio de 0 menor o igual que x, perdón, así, sin menor que 5 metros. Muy bien, ¿alguna duda o algún comentario? ¿Todo bien, todo claro? Entonces ahora lo que vamos a hacer es pasar al siguiente tramo, ¿sí? Que sería el tramo BC. Entonces, no sé si hay dudas sobre la función anterior, la de 29 menos 4x al cuadrado. Muy bien, gracias. Entonces vamos a pasar con el tramo BC.
que nos va a quedar de la siguiente manera, ¿sí? Ahora, mucho ojo con esta parte porque ahora la carga distribuida ya no va a depender de X, ¿sí? Bueno, en este tramo de aquí para acá, ¿sí? Entonces aquí yo tengo el momento par M, que me dicen que es 12 kilonewton metro. Y aquí la reacción 29 kilonewtons. Y el cortante V y el momento M. Y aquí yo tengo X y 5 metros, ¿sí? Entonces, vamos con lo siguiente, sumatoria de fuerzas en Y son iguales a 0, positivo hacia arriba. Tengo menos V. Ahora, bueno, tengo más 29, que es la reacción. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? Los 8, como ya terminó la carga distribuida, ya no van a depender de X, por así decirlo, en el tramo BC. Entonces, lo único que voy a hacer yo es colocar menos 8 por 5, ¿sí? Es igual a 0. Significa que el cortante en este punto va a ser igual a 29 menos 40 igual a menos 11. Y su dominio de 0, perdón, de 5 menor o igual que X menor que 3. No sé si hay alguna duda o algún comentario sobre esta parte, porque aquí nos queda constante y demás, ¿sí? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Muy bien, entonces ahora vamos a pasar al... Solo ingeniero nada, ¿por qué quedó el dominio así? De Perdón, el 3, ¿por qué quedó? sí, disculpa, debería ser de 0 hasta 8. De 5 hasta 8. Sí, es que solo vi el 3 y ya se me olvidó sumar. Muy bien, entonces vamos con la siguiente ecuación. Sumatoria de momentos son iguales a 0. Positivo en esta dirección. Entonces tengo M, ¿sí? Más 12 kilonewton metros, ¿sí? Menos 29 por X, ¿sí? Ahora, la fuerza distribuida, yo sé que es 40, ¿sí? Porque 5 por 8, 40. Entonces sería 40. Ahora, y positivo. Ahora, esos 40 se concentran a la mitad de 5, ¿sí? Entonces se concentran, por así decirlo. Acá lo voy a colocar a la mitad de 5. Fuerza resultante. Ahora, ¿cómo sería el valor o la distancia que hace momento respecto al punto donde yo hice el corte? ¿Cómo se llamaría? ¿Cómo determinaría yo esa distancia? Sé que se aplica de 5 a la 2.5 a la izquierda y 2.5 a la derecha. ¿Cómo lo colocaría yo en mi función? X menos 5, ¿no? X menos 5, pero recordemos que la fuerza resultante se concentra a la mitad de 5. X menos 2.5. Así es, muy bien. X menos 2.5. No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Es igual a 0. Entonces al final me quedaría M es igual a 29X menos 40 por X menos 2.5
Ingeniero, ¿y aquí por qué no se divide entre 2? Porque, mira, la carga distribuida, bueno, lo que en los problemas anteriores, la distancia donde actuaba la carga distribuida todavía se dividía dependía de X, ¿sí? Pero ahora la carga distribuida yo sé que se concentra cabal en 5 porque ya terminó, entonces solo uso la fuerza resultante. Entonces, a mí lo que me va a interesar, yo sé que aquí yo tengo 2.5, así como si fuera una carga puntual. Entonces esta distancia que hay de aquí para acá es X menos 2.5. Ya, ingeniero, gracias. Muy bien, no hay problema. Entonces al final me queda 29x menos 40 por x por menos 2.5 menos 12 kilonewton metros. ¿Sí? Y el dominio, siempre como en el mismo problema, 5 metros menor o igual que x menor que 8, hoy se iba a colocar 8 metros. Muy bien, no sé si hay alguna duda o algún comentario, ¿sí? Entonces, este procedimiento es, por así decirlo, un poco repetitivo, ¿sí? Ya que lo que vamos extendiendo, por así decirlo, es, digamos, si tengo más tramos, entonces X se va extendiendo y así, ¿verdad? Pero no sé si hay alguna duda o algún comentario. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Sí, para pasar al siguiente problema. Todo claro, ingeniero. Muy bien, gracias. Entonces, solo recordemos del problema que hicimos hace 8, ¿verdad? 125. Solo voy a colocar estos valores. Los voy a apuntar porque ahorita vamos a ver algo muy importante, ¿verdad? V es igual a 125 menos 25x. Y M es igual a... Muy bien. Entonces voy a regresar acá. Y voy a colocar acá. Recordemos que teníamos una carga distribuida, ¿sí? Entonces vamos a ver ahora la relación entre carga distribuida coma, cortante y momento, ¿sí? Entonces, supongamos que tenemos una viga, por así decirlo, una viga horizontal, ¿va? Este es el punto A y el punto B, ¿sí? Punto A y punto B. Entonces, tenemos una función de cargas distribuidas, ¿sí? Ahorita no vamos a entrar mucho en detalle de cuánto vale ese valor de cargas distribuidas, solo vamos a decir que tiene cualquier función, ¿sí? Puede ser que la carga distribuida no sea constante, así rectangular como lo hemos acostumbrado, sino que puede ser triangular, grado 3, grado 4 y así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a seleccionar un pequeño diferencial, un pequeño, bueno, no tan pequeño, pero delta X, ¿sí? De toda mi viga yo voy a analizar un pequeño tramo, delta X, ¿sí? Y entonces voy a colocarlo yo aquí, delta X, ¿sí? Y aquí yo, con la carga distribuida, delta X puede ser tan pequeño, entonces lo puedo asumir como constante, por así decirlo, pero un valor va. W en función de X, ¿sí? No sé si hay alguna duda o algún comentario. ¿Todo bien? ¿Todo claro?
¿sí? Entonces yo cuando tengo este tipo de problemas, yo voy a tener, por así decirlo, un momento y un momento más un pequeño incremento, ¿sí? ¿Sí? No sé si estamos bien en esa parte. Y también voy a tener yo una fuerza cortante, por así decirlo, V, y una fuerza cortante V más su incremento, ¿sí? No sé si hay alguna duda o algún comentario sobre esta parte, ¿sí? Conforme yo me voy, así como cuando vimos en cálculo 2, conforme yo me adentro en una función, ¿sí? Si yo me muevo un delta X, voy a moverme un delta Y o un delta Z, ¿sí? Entonces todo depende de un incremento en X, ¿sí? Tan pequeño que sea, me va a dar un incremento en las funciones de corte y de momento, ¿sí? No sé si hay alguna duda por el momento. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Entonces vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Vamos a hacer sumatoria de fuerzas en Y, ¿sí? Entonces, sumatoria de fuerzas en Y son iguales a 0, positivo hacia arriba, ¿verdad? Entonces tengo menos W de X por delta X, ¿va? ¿Sí? Más V que yo tengo del lado izquierdo, menos paréntesis, V más su incremento en el cortante, ¿sí? Es igual a 0, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Bueno, voy a desarrollar esta parte y me queda menos W de X por delta X más V menos V menos delta V, ¿sí? Es igual a 0, entonces vemos que este valor se me simplifica, ¿sí? Este valor se anula con este, ¿sí? Y voy a despejar para delta V, ¿sí? Entonces me va a quedar que delta V es igual a negativo W de X por delta X, ¿sí? No sé si hay alguna duda o algún comentario. ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Sí? Bueno, entonces ahora yo lo que voy a hacer, bueno, voy a pasar a dividir delta X, entonces me va a quedar delta V dividido delta X es igual a negativo de W de X, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo hago que delta X sea un valor tan pequeño, ¿sí? O que tienda a ser 0, ¿sí? ¿Qué pasa cuando delta X tiende a ser casi 0, ¿sí? ¿Cómo se le llama eso en cálculo o en ecuaciones diferenciales? ¿Cómo se le llama? Ya cuando es un elemento tan pequeño. Un diferencial. Muy bien, así es. Cuando delta X se vuelve muy pequeño, es un diferencial, ¿sí? Entonces la derivada del cortante respecto de X es igual a el negativo de la carga distribuida, ¿sí? Entonces, esta relación es muy importante que la tengamos guardada, ¿verdad? Entonces, ahora vamos con el siguiente valor. Bueno, vamos a hacer sumatoria de momentos. Si quieren, hacemos sumatoria de momentos en este punto, ¿sí? Aquí, no hay problema. Entonces, cuando yo haga sumatoria de momentos, me va a quedar de la siguiente manera. Positivo en esta dirección, ¿no? Entonces voy a tener M de la izquierda, ¿sí?
más m por delta m más delta m, ¿sí? ¿Sí? De tantos los momentos. Y ahora yo voy a tener menos, abro paréntesis, v por delta x, ¿sí? V o si quieren lo hacemos como lo hemos hecho anteriormente, de hacer un corte del lado derecho de este punto, ¿sí? Para que así se nos va a simplificar mucho el análisis. Entonces tengo m negativo más m más delta m, ¿sí? Menos v por delta x, ¿sí? V delta x sería el brazo, más w de x por delta x medios, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario sobre esa parte. ¿No? Entonces esto lo igualamos a 0 y veamos que se nos simplifica. Bueno, este valor se me simplifica con este y me va a quedar de la siguiente manera. Delta m menos v por delta x, ¿sí? Más w de x medios partido delta x, pero elevado al cuadrado, es igual a 0. Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a pasar a dividir delta x y me quedaría delta m partido delta x menos v se queda sola, más w medios por delta x es igual a 0, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a hacer nuevamente que delta x tienda a ser 0, ¿sí? Entonces, cuando delta x tiende a ser 0, me va a quedar nuevamente un diferencial delta m dividido dentro de delta x menos v, ¿sí? Y como delta x está multiplicando a w, la carga distribuida, y como ese valor tiende a, ¿qué les digo yo? A 0, ¿va? 0 por un valor me da, un número por 0 me da 0, ¿va? Entonces este valor se anula, se hace 0 y me queda únicamente este valor, ¿sí? Entonces vamos a llegar a otra relación, que la derivada del momento respecto de x es igual a la función del corte, ¿sí? No sé si hay alguna duda o algún comentario. ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Ya estamos de acuerdo con estos dos valores? ¿Sí? Entonces, regresemos a nuestra función anterior. Recordemos que en el primer problema que vimos de función de x, digamos que w de x era igual a 125 menos 25 x, ¿sí? Y el momento respecto de x me daba igual que era 125x menos 12.5 x al cuadrado, ¿sí? Y la carga distribuida w de x es igual a 25, ¿sí? Es constante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Miren, si yo derivo el momento, ¿sí? Obtengo el cortante, ¿sí? La derivada de 125x es 125 y la derivada de menos 12.5x al cuadrado es 25x, ¿sí? Entonces vemos que esa relación la confirmamos, ¿sí? Y ya vimos que se mantiene. Y si yo derivo, por así decirlo, el cortante,
voy a derivar el cortante y me va a quedar 120, la derivada de una constante es 0, por así decirlo. Y la derivada de 25x es de menos 25 es 25, ¿verdad? Pero recordemos que este signo negativo, sí, lo tengo que agregar. Muy bien, entonces vemos que esta es la derivada de esta y esta es la derivada de esta. ¿Sí? Y eso es, esta relación es para cualquier viga, ¿sí? Todos los problemas que hicimos ahorita, ¿sí? Por así decirlo, hace un momento, ¿sí? Por ejemplo, digamos en el problema, hace dos problemas, ¿sí? Teníamos cortante igual a menos 200 y momento igual a menos 200x. Entonces, si yo derivo menos 200x, me va a dar menos 200. Y si yo derivo menos 200, me va a dar 0. Significa que entre A y B no tengo cargas distribuidas, ¿sí? E igual para, digamos, el problema anterior, tenemos como función de momento 29x menos 4x al cuadrado, ¿sí? La derivada de eso me da 29 menos 8x, ¿sí? Y la derivada de eso me va a quedar menos 8 y 8 es nuestra carga distribuida, ¿sí? El negativo de menos 8 es 8. ¿Sí? Entonces, no sé si hay alguna duda o algún comentario, si entendemos esta parte. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Sí. Entonces, yo aquí tengo, por así decirlo, no sé si está bien, todo bien, así pasamos ya al siguiente, por así decirlo, al siguiente subtema. ¿Sí? Muy bien, gracias. Entonces, yo cuando tengo este tipo de cargas distribuidas, ¿sí? Por así decirlo, ahora yo voy a resolver, voy a hacer la resolución de la ecuación diferencial, ¿sí? Lo que me quedaría de la siguiente manera, la derivada del cortante respecto de x es igual a negativo w de x, ¿sí? Entonces, ¿cómo resuelvo yo esta ecuación diferencial? Bueno, todos ya estamos creo que todos ya llevamos ecuas. ¿Cómo se les ocurriría resolver esta ecuación? Hay varios métodos, ¿sí? Así. Lo que podemos hacer es poner los diferenciales de ambos lados, ¿sí? Y lo que podemos hacer es integrar ambos lados de la ecuación, ¿sí? Muy bien, variables separables. Sí, creo que eso es un método válido, ¿sí? Las separamos y ahora yo integro de ambos lados, aquí y aquí, y entonces me quedaría la integral de A hacia B y la integral de A hacia B, ¿sí? Entonces me va a quedar, por así decirlo, evaluando este valor, el cortante en B menos el cortante en A es igual a la integral entre A y B del negativo de w de x por dx, ¿sí? Entonces, esto por así decirlo, el objetivo de una integral, de hacer una integral, es el área bajo la curva de w de x, ¿sí? Entonces, siempre que nosotros hagamos, generalmente vamos a tener cargas distribuidas
de funciones conocidas o sencillas. Entonces, si yo quiero obtener el cortante en un punto, llamémoslo en el punto B, es igual a el área bajo la curva entre A y B del negativo de W de X por dx, ¿sí? Y le sumo el cortante anterior, ¿sí? Esta ecuación nos va a servir mucho, ¿sí? Entonces, a mí lo que me interesa es que ustedes entiendan que es el área bajo la curva de W de X. Ahora, vamos por este lado. La derivada del momento respecto de X es igual a el cortante en función de X, ¿sí? Entonces, nuevamente yo separo y me queda la derivada del momento es igual a v de x por dx, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer ahora? Bueno, voy a integrar de ambos lados de a a b y de a a b, ¿sí? Y me quedaría el momento en b menos el momento en a es igual a la integral de a a b. ¿Sí? Como no conozco, por así decirlo, estoy diciendo que es la función para cualquier función de cortante, ¿verdad? Entonces me quedaría, esto sería, si en el anterior era el área bajo la curva de la carga distribuida, esta es el área bajo la curva del cortante, ¿sí? Van a haber problemas en donde vamos a tener que integrar, sí, pero en la mayoría de los problemas van a ser muy sencillos, donde vamos a tener que utilizar únicamente los momentos y así, ¿no? Entonces el momento en B sería igual a la integral o el área con la curva entre A y B más el momento que yo tengo en el punto anterior, ¿sí? Generalmente siempre conozco los momentos anteriores. Lo que me interesa es irme descubriendo los momentos consiguientes, ¿sí? Entonces, no sé si hay alguna duda o algún comentario. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Todo claro, ingeniero. Muy bien. Entonces, si quieren, vamos a ver esta parte, ¿sí? Ahorita les voy a colocar los valores, ¿sí? Entonces, vamos yo siempre con la viga anterior que teníamos, perdón, siempre con la viga anterior que teníamos 125 kilonewtons y 125 kilonewtons, teníamos 10 metros y la carga distribuida de 25 kilonewton metros, ¿sí? Entonces, ahora yo voy a dibujar los diagramas de corte y momento, ¿sí? Aplicando áreas, ¿sí? Este procedimiento, por así decirlo, es como muy, ¿qué les digo yo? No, es mucho de poner atención, ¿sí? En el caso de que tengo que ver las condiciones y demás. Entonces voy a dibujar primero el cortante. Voy a llamar este el punto A, el punto B, ¿sí? Ahora, el cortante en A, ¿sí? ¿Cuánto sería? Bueno, tengo una reacción de 125. Entonces voy a iniciar en 125, ¿sí? 125 kilonewtons, ¿sí? Ahora me voy a ir hasta el punto B, ¿sí? Entonces yo ahí tengo 125 kilonewtons menos el área bajo la curva entre A y B, que sería igual a 25 por 10, ¿sí? ¿A qué valor llegamos?
Menos 125. Muy bien, gracias. Entonces llegamos a menos 125. Entonces aquí, nuevamente acá, a menos 125. ¿Sí? Entonces, ahora yo tengo una función constante entre A y B para la carga distribuida. ¿Cómo sería la integral de una constante? ¿O cómo uno estos dos puntos? Recordemos que la integral de una constante, en este caso la constante es negativa, es una recta, ¿sí? Es una recta. Entonces aquí ya tendríamos nuestro diagrama de corte. Ahora vamos a pasar a hacer nuestro diagrama de momento. ¿Sí? Para hacer el diagrama de momento tenemos que hacer el diagrama de corte previamente. Entonces nos quedaría de la siguiente manera: M y X. ¿Sí? Entonces, en el momento en el punto A, yo lo voy a colocar que es igual a 0, ¿sí? Porque tengo un pin. Entonces los pines no, recuerden que ahí no restringen el momento. Entonces empiezo punto A, 0. Ahora voy a encontrar el punto C, ¿sí? Que sería el punto donde cabal intersecta el diagrama de corte con el eje X. Entonces, ¿cómo obtengo yo ese punto? Bueno, voy a llamarlo esta distancia X, ¿sí? Entonces, puedo hacer yo triángulos semejantes para resolver esa parte, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos quedaría? Puedo yo decir que eh, puedo hacer lo siguiente, ¿sí? Puedo decir que 125 menos 25x es igual a 0, ¿sí? Entonces despejo para x y nos queda 125 dividido 25. ¿Sí? ¿Cuánto es esta distancia? Cinco. Muy bien, gracias. Serían 5 metros, ¿sí? Ahora voy a determinar el momento en C, que sería igual a 0 más un medio de 5 por la altura, que es 25, ¿sí? 125, perdón. ¿Cuánto nos da este valor? $312.5. Muy bien, gracias. 312.5. Entonces en el punto C voy a llegar yo a 312.5. Ahora, ¿cómo uno yo estos dos puntos? Si yo aquí tengo una recta, ¿sí? Aquí yo tengo una recta y es un área positiva, significa que voy a unir estos dos puntos. La integral de una recta es una parábola. Entonces me quedaría algo así, por el estilo, una parábola o una función de grado 2, donde sus valores van aumentando conforme aumenta el valor de x, ¿sí? Ahora voy con el momento en el punto B. Si yo sé que x es igual a 5 y la longitud total de mi viga es 10, entonces aquí también va a valer 5, ¿sí? Entonces el momento en B sería igual a lo que traigo anteriormente más un medio de 5 por menos 125. ¿Cuánto nos da este valor?
0. Muy bien, nos da 0 nuevamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo en el punto B tengo que llegar a 0, ¿sí? Ahora, ¿por qué tengo que llegar a 0 en B? Porque nuevamente tengo un pin en ese punto. Entonces, si tengo un pin, el valor de momento en los pines, recuerden que es 0. Entonces, ahora yo tengo una recta entre C y B. Voy a colocar ahora, nuevamente, la integral de una recta es una parábola. Y ahí estaría mi diagrama de corte y mi diagrama de momento, ¿sí? Por así decirlo, obtenido gráficamente, ¿sí? Siempre que dibujen los diagramas de corte y momento, coloquen los ejes, ¿verdad? Y donde asumen positivo y donde asumen negativo, ¿sí? Y sería bueno que los dibujen uno debajo del otro, ¿sí? Muy bien, no sé si hay alguna duda o algún comentario. Bueno, entonces vamos a dejar esta parte por hoy. El martes vamos a continuar con problemas complementarios